Saludos, somos estudiantes del ISFODOSU, Instituto Superior de Formación Docente, Salomé Ureña, recinto Juan Vicente Moscoso. Estamos actualmente cursando la licenciatura en Educación Primaria Segundo Ciclo, en específico la asignatura de Geografía e Historia Universal, con la docente titular Kimberly Méndez, y como sustentantes de la exposición somos Paola Cordones, Lisandra Soriano y su servidora Arlet Evangelista. Le vamos a estar hablando un poco sobre los fenómenos sociales mundiales y el entorno, principales flujos migratorios desde la segunda mitad del siglo XX hasta las primeras 2 décadas del siglo XXI. Les dejo con mi compañera Lisandra. Vamos a iniciar hablando acerca del siglo XX. En la edad contemporánea, una parte importante de la población europea se ha trasladado de región, de país e incluso de continente en varias ocasiones. Al desplazamiento de población de unos lugares a otros se le denomina movimiento migratorio, pero recibe distintos nombres si el fenómeno supone pérdida de población para un determinado país, emigración, o aumento de esta, inmigración. La Europa del siglo XX ha pasado por 3 etapas. Primero, pérdida de población por la emigración transoceánica, iniciada en la segunda mitad del siglo XIX, que mantuvo cifras elevadas hasta la Primera Guerra Mundial. Segundo está la redistribución de población debido a las migraciones forzosas del periodo de entreguerras y el final de la Segunda Guerra Mundial entre 1920 y 1950. Y por último, en la segunda mitad del siglo se solapan dos fenómenos, uno de redistribución de población debido a migraciones voluntarias y un segundo de inmigración intercontinental relacionado con la descolonización y el proceso de globalización mundial. Bien, a Gran Bretaña llegó sobre todo a población Kenia, India y Malasia, a Francia, Italia y España de los países del norte de África, a Bélgica del Congo, actual República Centroamérica, a Portugal de Angola y Mozambique. La independización de los países coloniales. Tras la Segunda Guerra Mundial se inició el desmantelamiento de los imperios coloniales. Al final de los años 50 y principios de los 60 se produjo la mayoría de las independizaciones para la afluencia de inmigrantes a los antiguos, nombre que recibe una ciudad y por extensión un estado, en relación con sus posesiones exteriores. Por ejemplo, Inglaterra era la metrópolis de la India y se mantuvo durante mucho más tiempo. Primero, inmigraron los colonos europeos que habían desempeñado funciones administrativas y sus familias. Después, los ejércitos coloniales y más tarde la población de origen no europeo, pero que había colaborado con la ocupación colonial y temía por sus vidas. La Segunda Guerra finalizó con una Europa devastada y con millones de personas fuera de sus hogares y de sus lugares de origen. Aparecieron movimientos migratorios sumamente vastos e incontrolados. La rivalidad económica entre las principales naciones europeas fue una de las principales causas. El Reino Unido era la primera potencia mundial desde que inició la Revolución Industrial a finales del siglo XVIII. Un siglo después, su situación de privilegio estaba amenazada por el crecimiento económico de Estados Unidos y Alemania. Alemania no podía crecer al ritmo económico deseado porque le faltaba una base territorial suficiente. Inglaterra había colonizado Australia, amplios espacios en América, Asia y África. La única vía de expansión alemana eran los territorios del Imperio Turco en la zona de los Balcanes y el norte de África. Al comienzo del siglo XXI,
pasará a la historia por una crisis de refugiados que afecta a más de 21.3 millones de personas al día de hoy refugiadas en otros países. Se refugian de la guerra, de la violencia, de conflictos armados, de persecuciones o de violaciones de derechos humanos que les han obligado a dejar su hogar y todo lo que conocían hasta entonces. La crisis de refugiados a raíz del comienzo de la guerra de Siria en marzo de 2011 y del aumento de conflictos en África y Oriente Medio impacta en decenas de países. Desde el 2015, el mundo vive una crisis mundial de estos refugiados que han alcanzado los mayores niveles de flujos migratorios de las últimas décadas y se han convertido en un tema político controvertido. Siria, Afganistán y algunos países de África son los escenarios de los mayores flujos de refugiados en los últimos años. Los refugiados sirios han huido principalmente a Turquía, cerca de 3 millones de personas, Líbano, más de 1 millón, y Jordania, Irak, Egipto y Grecia. También acogen a personas que huyen de esta guerra. Esto ha hecho que Turquía, en tan solo 4 años, se haya convertido en el país con el mayor número de refugiados en todo el mundo. Pakistán, situado en el segundo lugar, acoge mayoritariamente a afganos que llegan huyendo de la violencia. Dentro de África, Sudán del Sur protagoniza los flujos de refugiados más elevados. En enero, el número de refugiados subsudanenses ascendía a 1,5 millones de personas. La República Centroafricana, la República Democrática del Congo y Burundi también generan un elevado número de refugiados en países vecinos como Camerún, Uganda y Tanzania. En el caso de Burundi llama la atención no solo por el alto número de refugiados, sino por el reducido tamaño de la población. En el sudeste asiático, el grupo étnico de los Rohingya protagoniza importantes flujos de refugiados desde países como Myanmar y Bangladesh hasta Indonesia, a donde llegan por la peligrosa ruta marítima del mar Andamán. En América, las cifras más altas de flujo de refugiados son los que van desde Colombia hasta Venezuela, que son más de 50,000. Estos son los principales flujos migratorios desde la segunda mitad del siglo XX hasta las primeras décadas del siglo XXI. La constante llegada de flujos migratorios proviene de México a Estados Unidos. Por más de un siglo ha dado pie a las conformaciones de una comunidad mexicana de considerable magnitud. Se estima que en 2012 residían en el vecino país del norte alrededor de 11.9 millones de mexicanos, aunque si consideramos los descendientes de los emigrantes de segunda, que serían 11.4 millones, y tercera generación, 10.4 millones, la cifra aumenta un poco más de 33.7 millones de personas que emigran a Estados Unidos. Este es el porcentaje por estado de la población mexicana que viaja a los diferentes países para buscar una mejor vida. Estados Unidos es una nación formada por inmigrantes provenientes de diversos países y regiones del mundo. Hasta la década de los 70, la mayor parte de los inmigrantes residentes en este país eran de origen europeo. Sin embargo, 30 años después, prácticamente la mitad provenía de América Latina y el Caribe, un 51%. México ha sido por mucho la principal nación de origen de inmigrantes latinoamericanos a Estados Unidos. En este momento le estaremos mostrando nuestras reflexiones acerca del tema dado. Después de leer e indagar, me pude dar cuenta de algo, y es que la Segunda Guerra finalizó con una Europa devastada y con millones de personas fuera de sus hogares y de sus lugares de origen. Más de 7 millones de personas de origen alemán fueron expulsadas de Polonia y de la Unión Soviética, de los cuales la mayoría pudieron ser reasentadas en los países que se cedieron a Alemania, con exclusión de Bavaria y Austria, que prohibieron el reasentamiento de alemanes extranjeros. Este complejo movimiento solo pudo ser terminado hacia la década de los 60.
El resto de la población judía europea emigró masivamente al nuevo Estado de Israel, a Argentina, Francia y África del Sur. Además de los numerosos refugiados alemanes y judíos, más de 1/4 de millón de personas provenientes de los países dominados por los soviéticos, aquellos de Polonia quienes partieron principalmente para Escandinavia, África del Sur y Argentina. En el presente trabajo podemos ver lo que son los fluidos migratorios presentes en finales del siglo XX y principios del siglo XXI y cuáles fueron las causas principales de dichos fluidos. Hay quienes hacen una diferencia entre migrante y refugiado, pero sabemos que en ambas ocasiones las personas se mueven buscando mejorías personales y familiares. Cuando hablamos de flujo o movimiento migratorio, nos referimos al desplazamiento de personas migrantes de un país a otro. Según lo trabajado, definimos que existen 4 principales flujos migrantes presentes en este lazo, que son el de norte a norte, sur a norte y norte a sur. Tomando en cuenta que hablamos de los flujos migratorios presentes desde los mediados del siglo XX, tomamos como punto de referencia la Segunda Guerra Mundial y las entreguerras, donde Europa se encontraba en una segunda etapa, eh, demarcando desde el 1920 al 1950, y luego de esto ocurre un desmantelamiento de los imperios coloniales que a finales del 50 e inicios del 60 se producen las independizaciones, dando paso a un fluido migratorio en toda Europa. En cada periodo histórico, las migraciones han adoptado formas y funciones diferenciadas. Pude ver cómo las familias, como mencionaba mi amiga Arlet, buscan estrategias de movilidad familiar que definen entre plazo y establecen roles para los que quedan y se van. En buena parte de los casos, los hijos y las hijas quedan a cargo de los abuelos y otros parientes, lo cual tiene efecto en la cotidianidad y las relaciones familiares, en espera de la reunificación familiar y problemas con el rendimiento escolar de hijos con familias en procesos de migración. Esto sucede mucho en México y Estados Unidos, como podemos ver. Cada caso de migración reafirma la idea que no es posible construir un futuro en su propio territorio, pero los migrantes dejan el legado en los países, volviéndose importantes para el desarrollo económico de estos. Creo que se deben crear proyectos para ayudar en estos casos de emigrantes, como desarrollar planes de atención de emergencia dirigidos a la cobertura de las necesidades básicas de los migrantes. También crear un sistema de información para el registro y atención de las necesidades de protección y asistencia de estos migrantes, que a su vez permite el desarrollo de políticas públicas y asesorar legalmente y suministrar información a los migrantes, sobre todo sus opciones migratorias, para que puedan tomar decisiones informadas, ya que estos suelen morir cuando están cruzando la frontera y les violan demasiado sus derechos humanos. Muchas gracias por su atención. Espero que hayan comprendido todo acerca del tema.